Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos en la página 246 un nuevo proyecto que se llama Detectives del Conflicto. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este proyecto. En esta experiencia de aprendizaje, jugarás a ser un detective para encontrar las causas de los conflictos que se presentan en el aula, a fin de proponer formas de resolverlos por medio del decálogo para resolver conflictos. Entonces, en este nuevo proyecto vamos a ver cuáles son posibles causas que generan un conflicto y se va a realizar un decálogo para resolver conflictos. Presentamos y comenzamos con el punto número 1. De manera individual, tomando en cuenta que eres parte de una comunidad, haz la siguiente lectura. Vamos entonces a poner atención a esta lectura para poder empezar a hacer las actividades. Para ser un buen detective, hay algunas habilidades que debes comenzar a practicar. Lo primero es ser curioso, es decir, debes observar y hacerte preguntas sobre todo lo que te rodea. Lo segundo es saber investigar y reconocer la información que te ayudará a contestar las preguntas que te has hecho. Prestar atención a los detalles y saber comunicarte con la comunidad sin tomarte las cosas de manera personal, pues recuerda que cada uno actúa a partir de las experiencias que vive. Entonces, en base a esto, están diciendo que como consejo debes de prestar atención y no tomarte las cosas de manera personal. Vamos a iniciar entonces con el punto número 2. En colectivo vas a observar la siguiente secuencia de imágenes y dialoguen para responder las preguntas y resolver el misterio. Entonces, en base a esto, lo que vamos a observar, vamos a ir escribiendo lo que te pide. En el inciso A te dice, ¿qué está sucediendo en cada imagen? Prácticamente tienes que describir de acuerdo a lo que tú consideres a tu perspectiva. Por ejemplo, aquí yo estoy comentando que 1. El maestro está dando la clase, todos están tranquilos y nadie está molestando a nadie por lo que están aprendiendo la lección. Esto es lo que está pasando en este. Nadie se está molestando, todos están poniendo atención al maestro. En la imagen número 2, esto es lo que yo observo. 2. Al no estar presente un adulto mayor, 2 niños están aventándole papelitos a una niña molestándola y ella no puede hacer nada ante esa violencia. Si te das cuenta, no hay un adulto y están molestando a la niña. Esta es otra situación. En la 3, yo escribo lo siguiente. 3. 2 niños se están burlando de su compañero haciéndolo llorar y no importa que el niño se sienta triste, los niños siguen insultándolo. Entonces aquí, si te das cuenta, están molestando ahora a este niño, estos 2 chamacos. Vamos al punto del inciso B. En el inciso B nos dice que si tú vivieras una situación como estas, o inclusive como esta, ¿tú cómo te sentirías? Yo voy a dar la respuesta de cómo me sentiría en la situación número 2 y en la situación número 3, en donde están molestando a los niños. En esta situación yo me sentiría, en la número 1, me sentiría normal, tranquila, pero en esta me sentiría de esta manera. Me sentiría triste, enojada y molesta porque me están molestando sin haberles hecho nada. Así es como yo me sentiría. Recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de lo que tú sientas. Vamos a recolectamos. En recolectamos te dice que de manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee el siguiente texto. Vamos entonces a leer el texto. Hay que poner atención
para poder entender lo que hay que hacer en el punto número 2. Como detective, debes tener presente que cuando las personas enfrentan un conflicto pueden experimentar emociones como enojo, frustración, temor, envidia, rencor o decepción. Cuando estas emociones se expresan sin control pueden hacer más grande o difícil un problema y llevar a las personas a actuar de manera impulsiva. Recuerda que para manejar un conflicto y encontrar una solución positiva es necesario reconocer las emociones, además de generar diálogos y empatía con todas las personas. Entonces es importante que cuando enfrentamos un conflicto hay que controlar nuestras emociones y también hay que reconocer las emociones como enojo, frustración, temor, envidia. Y hay que encontrar también una solución positiva ante el conflicto. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en el punto número 2. En colectivo, con ayuda de su maestra o maestro, a partir de lo que observaron en la secuencia de imágenes y lo que han vivido en el aula, lleven a cabo lo que se pide. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. En el inciso A, tú vas a imaginen qué pudo haber sucedido para que se presente cada conflicto. Es decir, que ustedes van a imaginar cuál fue la historia en la cual se presentó un conflicto en un dado caso. Y en el inciso B, con base a sus respuestas, van a completar la siguiente tabla, esta que está aquí. Van a decir causas del conflicto, acciones durante el conflicto que ustedes previamente se imaginaron y las consecuencias del conflicto. Entonces vamos a comenzar con la primera. Esta sería causas del conflicto en base a la primera imagen. En este caso, observamos que... En la primera imagen no hay conflicto debido a que hay un adulto dirigiendo la clase y existe un respeto entre alumnos y el profesor. Aquí no hay conflicto porque el adulto está dirigiendo la clase. Vamos a ver acciones durante el conflicto, si es que existe. En este caso, podemos observar que... Aquí no se maneja ninguna acción debido a que no hay conflicto. Al no haber conflicto, no hay acciones. Consecuencias del conflicto que estamos analizando de acuerdo a la primera imagen, tenemos que... Al no haber conflicto no hay una consecuencia. Entonces, prácticamente si no hay conflicto, aquí no escribimos nada o no mencionamos nada. Vamos a ver la otra imagen. Aquí sí hay un conflicto. Tenemos entonces que... Posiblemente la niña sea muy callada, y los dos niños que la están molestando, lo hacen para divertirse, provocando el bullying, y esto es porque la niña no ha tenido el valor de acusarlos con la maestra para que se termine ese acoso. Esta es mi perspectiva de acuerdo a este conflicto. Recuerda que de acuerdo a lo que tú imagines, esto puede cambiar. A lo mejor tú dices que esta niña primero molestaba a la otra niña y buscó ayuda con su amigo para molestarla. Recuerda que esto puede cambiar. Vamos a ver entonces cuál sería las acciones durante el conflicto. Tenemos que las acciones serían las siguientes. La niña debe de ir con la maestra y con su mamá, acusar a los niños, para que se tomen acciones. ¿Cómo? Reprendan a los niños para que se deje de hacer eso. Esta sería una acción. Con respecto a mi perspectiva, lo que yo pienso de las consecuencias del conflicto, digo lo siguiente. Están lastimando los sentimientos de la niña. Su forma de ser, pueden estar ocasionando que se sienta muy mal y triste y no quiera ir a la escuela. Esta sería una causa, que la niña está muy triste y ya no quiera regresar a la escuela.
posibles consecuencias del conflicto. Recuerda que dependiendo de lo que tú consideres, esto puede cambiar. Vamos en la tercera imagen, a causas del conflicto. Esta sería mi respuesta. Dependiendo de lo que tú imagines, esto puede cambiar. Entonces mi respuesta quedaría a esto. Los niños están molestando a su compañero, porque ese niño no tiene dinero para gastar a la hora del recreo, y piensan que es un muerto de hambre. Dicen que no debería de estar en la escuela. Esta es una posible causa de lo que yo me estoy imaginando. Recuerda que tú te puedes imaginar cualquier situación. Ahora, la parte de acciones durante el conflicto, yo estoy diciendo que el niño debe de acusar a estos niños molestones, para que sean avisados sus padres y se apliquen medidas correctivas, para evitar el bullying en el salón. Estas serían las acciones durante el conflicto de acuerdo a lo que yo considero. Con respecto a la tercera columna, consecuencias del conflicto, menciono lo siguiente. El niño se sentirá inseguro en la escuela, no querrá ir a ella, por lo que puede ocasionar que se salga y se vaya a malos pasos en su vida. Esas podrían ser unas consecuencias. El niño se salga de la escuela y se dedica al vandalismo. Vamos a pasar al punto número 3. Tenemos que hacer lo siguiente. De manera individual, recordando que perteneces a una comunidad, investiga en Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia o en la biblioteca de aula o pública lo siguiente y escribe en tu cuaderno las respuestas. Entonces, para responder estas respuestas, te está diciendo que puedes ir al libro de saberes o a la biblioteca, o bien puedes acudir también al internet en compañía de un adulto, dependiendo de lo que ustedes acuerden. La primera pregunta es, ¿qué es una situación de conflicto? De acuerdo a lo que yo encontré, es lo siguiente. Se refieren a escenarios en los que hay disputas, tensiones o enfrentamientos entre individuos, grupos o incluso naciones. Estos conflictos pueden surgir por diversas razones, como diferencias ideológicas, sociales, culturales, políticas, económicas o territoriales. Entonces, una situación de conflicto es ese escenario en los que va a haber disputas, va a haber enojos, va a haber tensión o enfrentamientos de un individuo. Inciso B. ¿Cuáles son sus causas? Recordemos que en un problema pueden haber diferentes situaciones que causan ese problema. Mi respuesta fue la siguiente. Falta o falla en la comunicación. Discordancia de intereses. Discordancia de valores. Discordancia de roles. Desigualdades. Por envidia, por clasismo, por racismo, por diferencias de religión, entre otras. Entonces, aquí te mencionan algunas causas. Pueden ser porque no hay esa debida comunicación entre ambas partes, porque uno quiere una cosa y el otro quiere otra, porque otro tiene un valor para ciertas cosas, o sea, él tiene un valor de cierta cosa y el otro, entre otras, como aquí te lo menciono. Vamos a contestar entonces la pregunta C. ¿Cómo se puede resolver? Es importante que antes de ante un conflicto y empezar a dar sombrerazos y a gritar, hay que ver cómo se puede resolver dicho conflicto. Y esta sería mi respuesta. Identificó el problema. Determinar las causas raíz. Busque varias soluciones. Encuentre la solución ideal. Planee e implemente su solución. Mida el éxito de su solución. Entonces, estas serían las formas de cómo puedo yo resolver el problema. Hay que identificar el problema, determinar cuál fue la causa, buscar varias soluciones, encontrar la solución
implementar la solución y medir el éxito de esa solución. Vamos entonces al inciso D. La siguiente pregunta que te hacen aquí en tu libro es: ¿cómo ayuda el manejo de las emociones a las personas para resolver una situación de conflicto? Mi respuesta fue la siguiente. Para lograrlo, la pieza clave es el diálogo. El diálogo es la oportunidad de comunicarte con otra persona con la que existe el conflicto, comunicar tus ideas, sentimientos y pensamientos, así como escuchar atentamente al otro, te ayuda a comprender el punto de vista de cada persona para llegar a un acuerdo. Entonces, la respuesta ideal para el manejo de las emociones es entablar lo que es un diálogo. De hecho, aquí en la imagen lo podemos ver. Aquí hay un conflicto, no están dialogando, están queriéndose quitar la pelota, pero para resolverlo utilizan el diálogo. La siguiente pregunta es: ¿qué son la mediación y el diálogo según la cultura de paz? Entonces aquí yo te voy a dar dos respuestas. Primero te voy a decir qué es la mediación y en qué consiste. La siguiente respuesta sería con respecto al diálogo, según la cultura de paz. Entonces, mi respuesta quedaría de la siguiente. La primera, que es la mediación, sería esta. Es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas, con el apoyo de un mediador, pueden comunicarse y negociar, para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema de carácter civil, mercantil o familiar. Ese sería la mediación. Es ese procedimiento mediante una tercera persona, el cual una persona con el apoyo de un mediador, el mediador es el que va a decir: a ver, habla tú, a ver, ahora tú habla, vamos a buscar esa solución. Es decir, es cuando entra una tercera persona para tratar de solucionar el problema entre dos personas o dos empresas o dos naciones, etc. Vamos a ver con respecto la respuesta con respecto a lo que es el diálogo. El diálogo permite acercarnos al otro, a la realidad del otro, pues solamente cuando nosotros nos acercamos a la realidad del otro podemos ejercer competencias para convivir, ser empáticos, entender la cosmovisión del otro, interpretar la realidad. Entonces, para resolver un conflicto, si no lo podemos resolver de manera solitaria, hay que pedir ayuda a un mediador y por medio del diálogo se puede resolver. Definimos el problema. En colectivo, con apoyo de su maestra o maestro, intercambien sus puntos de vista sobre lo que investigaron. En sus cuadernos, escriban la importancia de saber reconocer y manejar las emociones durante un conflicto en el aula. Entonces, aquí prácticamente vas a traerte tu cuaderno y vas a escribir esa importancia de saber reconocer y manejar las emociones durante un conflicto, en este caso en el aula, pero puede ser aplicado en cualquier situación. Esta sería mi respuesta, la siguiente. Nos ayuda a construir mejores relaciones. Esto se debe a que el ser conscientes de nuestras emociones, nos ayuda a hablar claramente, sobre nuestros sentimientos, evitar o resolver mejor los conflictos y superar los sentimientos difíciles con mayor facilidad. Entonces, esto sería con respecto a la importancia de saber reconocer las emociones durante un conflicto. Pasemos al punto número 2. El punto número 2 nos dice que 2. De manera individual, tomando en cuenta que eres parte de una comunidad,
reflexiona acerca de lo siguiente. Entonces aquí vas a analizar, reflexionar y contestar las preguntas. ¿Qué emociones sientes cuando enfrentas alguna diferencia con los demás en el aula? Esta es mi respuesta. Recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de lo que tú experimentes. ¡Oh, my God! Y esta fue: Siento tristeza, enojo y en ocasiones frustración, dependiendo de la intensidad del conflicto que se esté presentando. Es decir, en algunos conflictos yo puedo sentir tristeza, en otros puedo sentir tristeza y enojo o solamente enojo. En otras situaciones puedo sentir frustración dependiendo de la intensidad o dependiendo del conflicto. Entonces aquí te dejo mi respuesta. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo actúas cuando tienes un conflicto? En mi caso, esto es lo que yo hago. Recuerda que tu respuesta va a ser diferente porque tú vas a decir cómo actúas ante un conflicto. Esto fue lo que yo respondí. Primero intento tranquilizarme para poder pensar con claridad, luego analizo por qué se originó el conflicto, si veo alguna injusticia, voy con la maestra y con mi mamá y externo mi sentir, las posibles causas del conflicto, para que con la ayuda de ellos me ayuden a resolver el problema. Esto es lo que yo hago ante un conflicto. Vamos al punto número 3. En asamblea, compartan sus respuestas, prestando mucha atención a lo que cada uno mencione. Reflexionen sobre qué acuerdos pueden tomar en el aula para resolver conflictos, sin dañar las emociones de los demás. Entonces, ustedes van a platicar en asamblea y van a compartir sus respuestas que obtuvieron en estas preguntas, en estos ejercicios. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con otros niños de 4º grado para que puedan realizar sus actividades. Pero también puedes compartir el video el canal. Puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros niños como de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, para que puedan realizar sus actividades, sus tareas más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.